Somos una asociación de usuarios de R y ya tenemos más de 130 socios y ya os digo, antes de la pandemia pues nos reunimos por lo menos una vez cada 2 meses para organizar un taller de 1 hora y media y para tomar un café y demás. Y aquí tenéis en la página web, pues podéis ver las actividades que hemos estado haciendo. Ahora, durante la pandemia hemos hecho varios streamings y demás. Y esta actividad de 3 charlas cortas surgió sobre todo como idea en la última asamblea, pues eso, para dinamizar un poco. Aquí podéis ver cuál es la junta directiva, que hemos cambiado de vicepresidente hace poco, ahora es Fernando. Y bueno, y una de las ponentes de hoy es vocal de la Junta, vamos, que es al final. Nosotros mismos colaboramos mucho dentro, o sea, proponemos muchas cosas dentro de la asociación, pero la intención es que sea un paraguas, ¿no?, de las iniciativas que tienen que ver con R, tanto de cursos, talleres, de divulgación, de investigación, de todo lo que se hace en Murcia y ahora en el mundo, quizá. Y nada, que nos encanta que estéis aquí y que espero que aprendamos algo y que sea muy, muy útil esta charla, ¿vale? Entonces, el primer ponente es, es Yago, que Yago, ya puedes compartir tu pantalla si quieres. Vale. Que es compañero de ahí de informática, del Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones, y nos va a hablar de web scraping. Bueno, desde que a veces colaboramos, Yago y yo, y bueno, hace paquetes de R, hace aplicaciones Shiny, en fin, vamos, yo lo veo un convencido de R y creo que va a aportar mucho. ¿Vale, Yago? Gracias. Pues perfecto, un placer estar aquí en mi primera charla de la asociación. Espero que me veáis la pantalla y todo bien, ¿no? ¿Me escucháis perfectamente? Perfecto. Vale, pues como bien ha dicho Aurora, mi presentación va sobre web scraping y se titula Web Scraping Simple y Avanzado. A lo largo de esta presentación voy a resumir, voy a enseñar, pero no voy a comentar ni voy a especificar el código, pero por si alguien está interesado, está aquí mi GitHub en el que podéis encontrar todo el material de esta presentación, tanto las diapositivas como el código. Así es que vamos a empezar. La primera pregunta que hay obligatoria es ¿qué es el web scraping? Pues bien, el web scraping es una técnica que consiste simplemente en trasladar la información que hay contenida en cualquier página web y está desestructurada, desparramada por las tripas de la página web a nuestro ordenador de forma estructurada. Por ejemplo, en cualquier página web, por ejemplo, yo aquí he elegido pues, bueno, tarjetas gráficas o las típicas tablas en las que tanto nos interesan a los que trabajamos con análisis de datos, están en una web, pero no hay ninguna forma de recuperarlas y no vamos a ponernos a hacer control-C, control-V para cada uno de los valores que nos interesan. Ahí es cuando nace la técnica de web scraping, que se alimenta de todas esas URLs, de todas esas páginas web y las transforma en ficheros estructurados de la forma que nosotros queramos. Pueden ser tanto CSV como JSON o base de datos. Eso lo elegimos nosotros. Entonces, es una forma muy potente de crearnos conjunto de datos de cualquier página web que nos interese. Siempre hay que tener cuidado y no tirarse de cabeza a hacer web scraping cuando hay alguna página que nos hace la vida más fácil proporcionándonos APIs o directamente el típico botón de descarga. Porque el web scraping, pese a que es una alternativa que lo soluciona prácticamente todo, es costoso de hacer porque tienes que navegar mucho por la página, es un proceso muy de prueba y error. Entonces siempre hay que ir por el camino fácil, no vamos a hacer web scraping porque sí. Quiero empezar un poco describiendo los componentes más principales de una página web de una forma bastante simple. Esto es la estructura de una página web súper sencilla que me creé así de prueba. Cualquier página web está distribuida esto por ejemplo es HTML, está distribuida en 2 secciones. Lo que es la parte de la cabeza, en la que se describe un poco cuál es el estilo de la página web, el título, etcétera, y el cuerpo, en el que ya está toda la información, por ejemplo, las tablas, links,
valores concretos. Por ejemplo, aquí se ve cómo está formateada una tabla en HTML. Como veis, este formato no es nada agradable de trabajar. Por eso, los paquetes que hay para R nos facilitan muchísimo la vida a la hora de recuperar lo que es toda esta información. Cualquier página web, una de las cosas buenas que tiene es que se puede ver como si fuese un árbol. Un árbol cuya raíz es este nodo que se llama document, y aquí se ve, por ejemplo, que uno de los hijos de ese nodo raíz es el head y el body. Entonces, cualquier elemento que nosotros vemos en una página web se puede acceder navegando por ese árbol hasta ese nodo concreto. Y eso es justamente lo que va al web scraping. Navegar por el árbol hasta encontrar la información que a nosotros nos interesa. En R nos encontramos prácticamente con los paquetes RBEST, que es básicamente el paquete a utilizar por defecto porque es súper simple y funciona bastante bien. Funciona, por ejemplo, para coger directamente los elementos que a nosotros nos interesan y que ya sabemos que están ahí, por ejemplo, una tabla o un producto de cualquier página web como la de PC Componentes. Y, bueno, siempre vamos a usar RBs para cualquier cosa. Luego, aparte, está Selenium, que es un paquete que nació originalmente para probar software. Las personas que hacen páginas web normalmente necesitan una persona que vaya probando elemento por elemento para comprobar que funciona bien. Es lo que se le llaman los testers. Entonces, Selenium nació para poder probar la página de forma automática, para ir probando ventana por ventana, botón por botón, que funciona bien. Es decir, se puede controlar el navegador directamente desde un programa con instrucciones de programación normales. Es por eso por lo que Selenium sirve también para navegar por las páginas web, aunque para hacer scraping, aunque originalmente no nació para eso. Pero a nosotros nos viene muy bien. Vamos a empezar por el scraping más simple que hay, el que se hace con RBEST. Por ejemplo, aquí tengo un caso de uso en el que nos interesa una PlayStation 5 y queremos comprarla. Como sabemos que este tipo de productos y cualquier producto electrónico prácticamente no tiene stock, una de las utilidades que se puede hacer web scraping es navegar por primero identificar en el código fuente de la página dónde está la información, el JSON que codifica todo el estado del producto en sí. Aquí podemos ver este JSON que está prácticamente toda la información que se muestra, desde el precio, cualquier cosa, incluso aquí se pueden ver los comentarios. Entonces, una de las formas que se puede hacer RBEST es con esta función que me he escrito, es simplemente coger el precio y la disponibilidad, ¿vale? Entonces, podríamos crear un bot que esté constantemente consultando haciendo una consulta a esta página web para esperar a que esté en stock el propio producto. Entonces, eso se hace a través del paquete RBEST. Luego, como yo creo que me va a dar tiempo, voy a enseñar algunos ejemplos de código de cómo se hace esto. Para la siguiente sección, con el scraping más avanzado, el que se hace con Selenium, primero voy a explicar la arquitectura que tiene, porque sí que es verdad que es un poco más complicada que simplemente usar un paquete. Y es que Selenium realmente está pensado para correr en un servidor, para hacer pruebas de software remoto. El problema es que Selenium tiene unas dependencias que lo hacen bastante complejo de instalar en un sistema operativo por varios problemas que surgen. Por eso, un buen samaritano lo dockerizó y lo subió a Internet. Por eso ahora es tan fácil usar Selenium. Selenium lo que permite es que nuestro ordenador se comunique con un navegador, le dé órdenes y lo controle para poder navegar exactamente hacia la página que a nosotros nos interesa o simplemente ponerlo en modo guardián, buscando por internet constantemente términos y cada vez que se encuentra algo que le interesa, si nosotros lo hemos programado, accede a esa página web y le pasa la pelota a RBEST para que recupere absolutamente todos los datos que haya dentro. Es por eso por lo que RBEST y Selenium se complementan también. Voy a enseñar un poco de ejemplo. Me seguís viendo la pantalla, ¿no?
Vale. Sí, todo Entiendo que bien. sí. Sí, Vale. sí. Aquí podemos ver un código, una función que he hecho, muy fácil, que simplemente toma como entrada una URL y un camino. Un Yago, camino perdona. hacia... Sí, Yago, sí. ¿podrías hacer un poco de zoom en el código? O sea, en Tools, para abrir, para que se vea un poco mejor. Tools, creo que era Global Options. A ver, en Appearance, a la izquierda. Control más funciona. Bueno, vale. Vale, sí, sí. Control más. Mira, a ver, control más. A ver. Vale. Igual me Perfecto. pasa. Así mejor. Bueno, que se vea bien. Gracias. Control menos, Vale. ajustas. Yo creo que así lo veis decente. Vale, pues mirar. Aquí, por ejemplo, este código se conecta a esta página web de PC Componentes, que voy a mostrar aquí. Y lo que hace es buscar exactamente cuál es el lugar en el que se define este producto. Normalmente son ficheros JSON que están incrustados por aquí en alguna parte. Y lo que hace básicamente, ahora mismo no creo que lo encuentre, pero básicamente lo que hace es encontrar el camino a esa parte concreta del producto. Por ejemplo, si quisiésemos el precio, pues aquí está el sitio en el que se define el precio. 39 con los céntimos, etcétera. Entonces, de esta forma es como se accede un poco a las tripas de la página web y se le indica a esta función dónde está la ruta a la que tiene que recuperar ese producto. Por ejemplo, aquí en la batidora, pues podemos ver bastantes cosas. Podemos ver desde lo que son los comentarios de las personas. Aquí, por ejemplo, esto se podría usar para hacer análisis de sentimiento y ver cómo la gente está reaccionando a ese producto. Entonces, es una forma bastante poderosa de recuperar prácticamente cualquier información. De igual forma, se pueden recuperar tablas, que es básicamente lo que a mucha gente le interesa. Aquí en la Wikipedia, por ejemplo, una tabla, alguna de estas tablas elegí, una de estas que hay por aquí abajo. Simplemente seleccionar dónde está definida esta tabla. Aquí está definida la tabla, ¿lo veis? Y simplemente copiar dónde está este nodo definido y esa ruta es la que se incrusta aquí. Yo creo que la he seleccionado igual. Bueno, es parecida. Ya la tengo preparada de antes. El scraping es un proceso que requiere mucha prueba y error hasta que llega exactamente al punto donde tú quieres. Y aquí se ve pues que ha recuperado sin problemas una de las tablas de la Wikipedia. ¿Vale? Así de fácil. Luego sí que es verdad que habría que hacer un trabajo de transformación de estos datos porque muchas veces tienen, digamos, basura, hay que tratar estas partes, limpiarlos, convertirlo al tipo de dato numérico que es realmente, pero bueno, básicamente el trabajo duro de traer todos estos datos ya está hecho. Para demostrar un poco cómo funciona Selenium, voy a explicar antes un caso de uso bastante fácil. Selenium como tiene que correr en un Docker, primero hay que... Bueno, antes de eso voy a decir que en estos documentos que he dejado aquí, en el repositorio, se explica cómo establecer Selenium, cómo instalarlo, porque es un proceso un poco complicado. Entonces os recomiendo que si alguien está interesado que se lea estos tutoriales porque tiene su miga. Entonces, esto de aquí es un comando para descargarse Selenium. Yo en mi caso
ya lo tengo. Yo me he equivocado. Sí, me he equivocado. Vale, y ahora mismo está Selenium corriendo. Aquí se ve. Y ahora lo que hay que hacer una vez que está corriendo Selenium es conectarse a través de un programa de VPNC para ver cómo Selenium de forma gráfica se puede ver cómo va manipulando el servidor, cómo va manipulando un navegador de forma remota y un poco verificar que está haciendo lo que nosotros queremos. Ahora mismo se está conectando a ese servidor que acabamos de abrir. Aquí podemos ver un poco que está todo bien. Y ahora es cuando abro este servidor que ya tengo preparado. Vale. Esto es el navegador que está corriendo dentro del Docker. O sea, esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Entonces, ahora vamos a ver cómo Selenium es capaz de forma automática, manipular el navegador para que haga lo que nosotros queramos. En mi caso, lo he programado para que se meta a PC Componentes, a la página de la Play 5, y una vez que está aquí, pues directamente se mete como si fuese a comprarla. Pero eso no es lo que vamos a hacer ahora. Vale, ahora que hemos visto el ejemplo más básico de Selenium, vamos a ver un ejemplo un poco más avanzado para sacar por fuerza bruta todas las combinaciones posibles que hay en una página web para generar unas tablas. Entonces, para explicar un poco el caso de uso, tengo aquí preparada lo que es la página web en sí que quiero scrapear. Es esta página del Servicio de Información Agrario de Murcia, que nos permite aquí, seleccionando primero el tipo de cultivo que queremos y luego la estación meteorológica. A ver, esto es que a veces va un poco mal y no me hace caso. Pero se puede... Esto es básicamente para generar lo que son unas tablas de cultivo, unos coeficientes que necesitan los agricultores para poder regar de forma eficiente. Entonces, para poder generar esos coeficientes, primero tienen que seleccionar el que es su cultivo y luego la estación más cercana a su cultivo. Entonces, vemos que para cada cultivo se puede generar esto, que es una tabla, ¿vale? Entonces, si ahora nos pusiésemos a querer recuperar absolutamente todas las tablas, tendríamos que generar todas las combinaciones de cultivos y para cada uno de esos cultivos sus estaciones. Entonces, es un trabajo, es una tarea bastante pesada, porque os podéis imaginar los cientos de combinaciones que puede haber. Porque encima tú cada vez que seleccionas uno de estos cultivos, te cambie la lista de estaciones disponibles. Entonces, eso es justamente para lo que se creó Selenium, para agilizar ese proceso y poder recuperar directamente todas esas tablas. Entonces, voy a hacer un ejemplo de cómo se vería. Bueno, para eso hay que hacer aquí previamente un trabajo para conseguir todas las variables que definen, que están definidas aquí de cultivos, y luego para cada uno de los cultivos las estaciones que tiene asociadas. Pero ese trabajo duro ya lo he hecho. Es simplemente, pues bueno, ponerse ahí y probar y error hasta que vas consiguiendo lo que necesitas. Entonces aquí se va a ver que al ejecutar esto, si todo va bien, vemos que el navegador se está manejando solo y ahora mismo va seleccionando opción por opción y va generando todas las tablas posibles. Entonces esto va a ir iterando, generando todas las combinaciones, brindándonos o dándonos acceso a cada una de estas tablas. De estas formas podríamos estar aquí generándonos un dataset increíble simplemente haciendo este trabajo pesado.
Entonces, esto es uno de los ejemplos. Bueno, esto no he conseguido hacer que cada iteración se cierren las ventanitas. Tengo que ir cerrándolas yo de forma automática, pero bueno. Realmente tú cuando estás haciendo el scraping no quieres ver las ventanas. Simplemente quieres recuperar lo que hay dentro. Pero bueno, es simplemente una demostración gráfica de cómo realmente Selenium puede ir operando el navegador de forma remota. Entonces, repito que todo este código está disponible en mi GitHub por si alguien está interesado en ver cómo funciona. Y nada, esta es un poco la demostración que quería hacer de cómo funcionaba. Vamos a volver a la presentación, ya para concluir de todas las cosas que hemos visto en esta sección. A ver. Vale, en resumen hemos visto que la parte visible de una página web es solamente la punta del iceberg y desde R podemos acceder al interior, a las tripas de cualquier página web para recuperar cualquier parte que nosotros hayamos visto, o incluso hay veces que hay información bastante valiosa que no es accesible, que no se puede ver de forma normal en la página web, está incrustada adentro. Entonces, RBEST es la mejor forma para recuperar esos elementos simples como pequeñas tablas, bueno, pequeñas tablas no, tablas de cualquier tamaño realmente, tablas o directamente recuperar JSONs o cualquier cosa que nosotros podamos ver, incluso a lo mejor imágenes o cualquier cosa que nos interese. Luego, Selenium lo que nos permite es manejar el navegador de forma remota para poder navegar por cualquier página web hasta encontrar los elementos que a nosotros nos interesen. Y bueno, aplicaciones que se pueden crear con el web scraping, podemos hacerlo para crear nuestros conjuntos de datos de cualquier fuente de Internet, de las páginas web. Y también, una de las cosas para las que se usa mucho y que está bastante de moda, es para crear bots. Todos esos bots que seguramente habéis escuchado hablar, que se dedican a comprar tarjetas gráficas, se dedican a comprar todo tipo de productos, al final están hechos con web scraping. Son bots que se dedican a bombardear las páginas web hasta que encuentran stock y son propios bots a través de herramientas como las que os he enseñado ahora, son capaces de comprar y básicamente arrasar con todos los productos de una página web, lo que crea un gran problema. Pero bueno, simplemente la forma en la que la gente lo usa. La tecnología está ahí, cada uno lo usa como buenamente quiere. Y bueno, esto es toda la presentación. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y por lo menos que hayáis tenido la curiosidad de ver qué es el web scraping y que ahora por lo menos sepáis por dónde empezar a hacer vuestras adquisiciones de datos. Así que nada, un placer estar aquí y nada, si hay alguna pregunta que alguien tenga, puedo responderla. Yo creo que hay tiempo. Muchas gracias, Yago. Muchas gracias. Ha sido chulísima la presentación y además muy concisa. Y el ejemplo también que has enseñado, pues muy gráfico y se agradece, ¿no? Cuando a veces no se tiene ni idea, ¿no?, de lo que se está haciendo, pero verlo gráficamente ayuda un montón. Sí que había una pregunta que, bueno, no sé si la quiere hacer el propio autor, pero José Antonio León preguntaba que cómo podemos saber si una web está compartiendo datos en JSON y cómo encontrar el link en JSON dentro del código fuente o de la página para luego trabajar con RBEST o JSON Lite. ¿Tú lo sabes eso? Vale. Sí, esa es una buena pregunta. Claro, al final nosotros cuando queremos hacer web scraping, lo que queremos es encontrar las partes más jugosas, que son los JSONs, porque en los JSON es el formato estándar para comunicar información entre las APIs. Entonces, básicamente, en el caso de PC Componentes, voy a ver, voy a enseñar cómo lo he hecho yo. Yo lo que hago es directamente, una vez que tengo un producto que a mí me interesa, como esta batidora, yo sé, y desde aquí, desde esta pestaña de inspector, yo puedo buscar, a ver, espérate que no estoy viendo el campo. Puedo buscar aquí directamente que me encuentre dónde hay JSONs. Entonces, como los campos JSONs tienen que estar definidos en el tipo con el nombre LD más JSON,
yo ya puedo usar eso como truco para buscarlo en el propio interior de la página web. Entonces, yo lo que hago es, una vez que estoy aquí y sé que es este nodo el que me interesa, por ejemplo, este no es el JSON más jugoso que tiene PC Componentes. PC Componentes tiene por aquí otros en los que sí que muestra, por ejemplo, aquí el precio, ¿lo veis? ¿Lo estáis viendo? El precio, aquí se ven los comentarios. Aquí lo que puedes hacer, aquí lo que tienes que encontrar, una vez que sabes qué es lo que quieres, tienes que encontrar el camino de la raíz a este nodo. Y eso simplemente se puede hacer copiando este atributo que se llama XPath. Tú lo copias y es tan simple como meterlo aquí. Es el mismo, ¿lo ves? Por eso no se ha cambiado. Es el mismo. Entonces, una vez que lo tienes ahí, con esta función que he hecho, que básicamente es súper sencilla, ¿lo ves? Simplemente utilizo la función read.html, leer el nodo que le acabo de pasar y lo transforma a texto. Entonces, simplemente así ya te devuelve el JSON original. Fíjate que aquí batidora es ese nodo JSON que yo antes hemos visto. Aquí tiene todos los atributos, podemos acceder prácticamente a todo, ¿sabes? Esto es lo que usa. Podemos acceder exactamente a la información tal y como PC Componentes la escribió en su base de datos. Así es que espero haber respondido a la pregunta y nada, espero que haya quedado claro. Parece que sí. Vale, yo tengo otra pregunta. ¿Se puede hacer web scraping de todo? ¿O hay algunas páginas web que están capadas? ¿O hay alguna información que es ilegal? O no sé, Sí. eso... Vale, eso es una pregunta bastante de recibo, porque a lo mejor alguien puede estar pensando si esto es legal. ¿Es legal meterse dentro de las tripas de una página web? Pues bueno, en España sí. Es legal siempre y cuando tú, en el proceso de hacer scraping, no recuperes información privada como son correos, nombres, etcétera, etcétera, porque no es lo normal, pero hay situaciones en las que el propio desarrollador de la página web, por despiste o por cualquier cosa, se deja comentada, por ejemplo, una contraseña o se deja conectado un correo y eso se puede ver en el código fuente. Entonces, si tú utilizas eso de forma maliciosa, sí, es ilegal. Ahora bien, y esto es el escenario más común. Todas las páginas web tienen definido un fichero que se llama robots.txt, que es el fichero en el que se le indica a la gente que hace scrapping, a los bots, qué zonas de la página web tienen permitido scrapear y qué páginas no. Ahora bien, este documento que estamos viendo aquí, por ejemplo, te dice que estas URLs, estos directorios de la página web están prohibidos. No te dejan que los scrapees. Pero ahora bien, eso no es una ley, o sea, eso no es definitivo, eso es simplemente una recomendación. Tú puedes hacerlo. No hay ningún problema legal en que tú, si quieres, te metas en estas páginas de aquí y te pongas a rebuscar. Pero ahora bien, no te va a denunciar nadie, no tienes ningún problema legal, pero es posible que los de PC Componentes te bloqueen la IP. Porque ellos son dueños de ese dominio y pueden bloquearte si no obedeces su recomendación. Por eso siempre hay que tener un poco de consideración y hacerle caso dentro de lo que tú puedas a estos documentos robots.txt. Y luego también, hablando un poco de estas consideraciones, siempre hay que tener en cuenta que tú cada vez que haces una petición, estás bombardeando la página web. Entonces, no es ético que tú estés bombardeando cada milisegundo a la página haciendo peticiones. Por eso siempre es bueno, cada vez que haces una petición, si estás haciendo muchas de golpe, como era mi caso con esta página que hemos visto antes de Limida, dejar un intervalo de retardo. Yo lo hago aquí, aunque sí que es verdad que es un intervalo pequeño de entre 1 y 2 segundos, pero aquí sí que lo he dejado más grande. Entonces, de esta forma, un poco aligero la carga al servidor, también para que no me bloqueen, porque sí que es verdad que los servidores, cuando ven que te pasas, automáticamente te bloquean. Entonces sí que es inteligente y también de buena persona no pasarte.
haciendo peticiones. Vale, gracias, Yago. A ver, dos preguntas, pero a ver si respóndelas rápido porque tampoco quiero que se alargue mucho. Sí. Pregunta Alberto Valenzuela. Scrapping de imágenes. Eso es... bueno, esa es la pregunta. Scrapping de imágenes, creo que se sale un poco de... Pero bueno, no sé. Sí, a ver, scrapping de imágenes yo nunca he llegado a hacer, si es posible. pero yo creo que se tiene que poder. Porque si tú sabes dónde está esa imagen definida, pues podría ser. Yo ahora mismo no lo tengo claro, porque igual si necesitas una API, no lo sé, no lo sé. Vale. Y luego, pregunta Fernando, algunas páginas limitan el número de accesos cuando hace web scrapping, lo que justo estabas explicando. ¿Cómo se puede saltar este límite? Bueno, no sé si ya lo has explicado con lo del system o si no se puede. Sí, a ver, una página web no tiene forma de saber si tú eres un robot, un bot o eres una persona. Sí que puedes saberlo si haces 1000 peticiones por segundo, porque eso no hay humano que lo haga. Entonces, una forma de saltártelo es ponerle no siempre un retraso de un segundo, sino que vaya variando, ¿vale? Para que dé la sensación de que hay una persona que está pensando un poco y hace... Entonces, esa es una de las formas de pasar esa regla, de esa heurística que tienen ellos para detectar bots. Vale, muchas gracias. Pues nada, Yago, te despido. Bueno, también avisar que si hay interés, Yago está dispuesto a hacer un taller más extenso de pues 1 hora y media, ¿no? Para explicar un poco, quizá cómo descargar el paquete, quizá, bueno, lo que más nos vaya interesando, ¿no? O hacer un caso de uso así más detenidamente. O hacer paso a paso, así. Si hay gente que está... o sea que lo tendremos en cuenta porque yo creo que sí que ha gustado mucho. Mira, ya hay gente que dice que sería interesada. Bueno, Yago, gracias. Muy bien. Damos paso a Fuensanta. Comparte tu pantalla, por favor. Vale, a ver, esto era aquí. Fuensanta, bueno, ya la he presentado brevemente. Es profesora en la Facultad de Economía y Empresa, y además es vocal de Humur. Y bueno, ella nos va a hablar de tareas y exámenes en Sakai con RExams, que han hecho un paquete hace poquito, que llevan desarrollando un paquete Exams to Sakai, pero que nos cuente ella mejor. Bueno, pues lo primero de todo, ¿me oís bien? Muchas gracias por invitarnos a venir a contar nuestro proyecto. Llevamos cierto tiempo trabajando en él, desde el verano del 2019. Lo que pasa es que este año hemos pedido un proyecto dentro de la convocatoria de proyectos y acciones de innovación y mejora de la universidad. Estamos trabajando de una manera un poco más formal por ese motivo. Como podéis observar, somos muchos los compañeros implicados en el proyecto. El coordinador del proyecto es José Antonio Palazón y somos compañeros de la Facultad de Economía y Empresa, hay compañeros de la Facultad de Biología, 2 técnicos del Servicio de Ática de la universidad. E incluso se han incorporado en la elaboración del paquete Exams to Sakai un par de autores del paquete Exams. Os voy a hablar en la presentación de los 2 paquetes, del paquete Exams y del paquete Exams to Sakai. A ver, perdonad. Vale. Bueno, pues el objetivo de nuestro proyecto, llevamos mucho tiempo trabajando en temas de evaluación porque es algo en lo que creemos verdaderamente, la necesidad de que la evaluación sea una evaluación personalizada e individualizada para nuestros alumnos, y hemos estado trabajando con muchas herramientas diferentes. Sin embargo, el paquete Exams nos atrajo en su momento por la sencillez del paquete y la versatilidad que tiene. Es posible trabajar con plantillas que son absolutamente exportables de unas a otras plataformas y además que nos permiten generar exámenes con formatos muy diferentes. Y además, bueno, nos permiten incorporar en nuestras pruebas y tareas toda la versatilidad que pueda proporcionar R, lo cual es mucho decir.
El paquete Exams es un paquete que lleva tiempo funcionando. De hecho, nosotros lo conocimos en las jornadas de usuarios de Granada, donde Julio Mulero de la Universidad de Alicante, junto con otros compañeros, presentaron un póster de uso del paquete Exams en la plataforma Moodle. Pero cuando nosotros comenzamos a tratar de utilizarlo para la plataforma Sakai, nos encontramos con que no era completamente compatible con la misma. Y la verdad es que fue bastante frustrante, porque veíamos que era un paquete con muchísimas posibilidades, pero no podíamos. En realidad podíamos hacer muchas cosas con él, pero lo que nos interesaba que era exportar los resultados de los exámenes, subirlos a nuestra herramienta de exámenes del aula virtual, pues no podíamos hacerlo. Entonces, el objetivo primero de nuestro proyecto fue tratar de solventar esa situación, fue tratar de hacer compatible el paquete Exams con nuestra plataforma Sakai. Lo que pasa que es cierto que como hemos trabajado o llevamos trabajando tiempo, pues al final el proyecto ya no tiene ese único objetivo, sino que ahora se vertebra en distintos ejes. Sigue teniendo como objetivo principal aprovechar la versatilidad de R en nuestra plataforma. Además, daos cuenta que en situaciones como la que hemos vivido recientemente, esa plataforma adquiere una importancia fundamental. Hemos tenido que examinar de manera virtual y empleando las herramientas que teníamos a nuestra disposición de manera institucional. Por tanto, otras formas de evaluación que estábamos acostumbrados a utilizar no eran viables bajo ese entorno. Sin embargo, si conseguimos que nuestra plataforma tenga todavía más potencia de la que ya tiene, pues podremos realizar esa evaluación dentro de nuestra plataforma institucional de una mejor manera. Bueno, pues en cuanto a qué me refiero con aprovechar la versatilidad de R, pues todas las plantillas que podemos utilizar incorporan cualquier cosa que se pueda hacer con R. Gráficos, salidas de R, podemos incrustar cualquier tipo de ecuación en las plantillas y en los exámenes que vamos a sacar de ellos. Y además una cosa que entendemos que es fundamental es que esas plantillas son plantillas completamente exportables entre plataformas y entre distintos outputs o salidas de los exámenes. Ahora iremos viéndolo. Los tres ejes en los que estamos trabajando en este momento son, por un lado, conseguir que las salidas se importen directamente de nuestra herramienta de exámenes. Eso está conseguido ya para muchos tipos de preguntas con el paquete Exams to Sakai, que ahora os presentaré. También individualizar y presentar de manera personalizada a través de nuestra herramienta de tareas las tareas a nuestros alumnos, no una única tarea para todos, sino tareas absolutamente individualizadas en el enunciado y luego en la corrección. Y luego un tercer eje que es un servidor que ahora mismo está en fase experimental, a través del cual aquellos usuarios que no deseen meterse en la parte de programación de las preguntas, pues puedan simplemente coger un fichero tipo Word en el que tienen todas las preguntas, someterlo a ese servidor y extraer como resultado un zip donde estén los ficheros que se pueden importar ya directamente en el aula virtual. Esos son ahora mismo los tres ejes. Bueno, voy a comenzar hablando del paquete Exams, que es un paquete cuyo responsable es A15 Ilis. Está disponible en CRAM, luego en cualquier momento lo podéis instalar y empezar a probar. Y tiene una web de apoyo que es muy completa. El tweet que tenéis aquí es el que tiene fijado en su cuenta de Twitter aquí, y da acceso a un pequeño vídeo donde se ve esa página, pero bueno, os recomiendo que entréis a la página de RExams, porque siempre digo que la página, bueno, para comenzar a trabajar con el paquete es absolutamente fundamental, tiene muchísimos tutoriales, tiene ejemplos, y siempre digo que es como una especie de cueva de Alibaba, porque está llena de tesoros. Nada más entrar se ven cuatro ejes del paquete. Yo destacaría el segundo de ellos, el One for All, porque refleja lo que se puede hacer con cualquier
cualquier pregunta que se genera utilizando una plantilla de exams. Yo lo comparo un poco a lo que hacemos con un Markdown en R. Con un Markdown podemos tejerlo a muchos formatos diferentes. Bueno, pues una pregunta de exams puede tejerse a muchos formatos diferentes para conseguir muchos exámenes de muy distintos tipos. En esos 4 iconos se ve también el énfasis que se hace en las plataformas virtuales. Están muchas de ellas resueltas. La nuestra no era completamente compatible, pero sí lo es, por ejemplo, Blackboard o Moodle o otras plataformas. También hay un icono que hace referencia a los exámenes escritos, porque hay una función que se puede utilizar en el paquete exams, a partir del cual se pueden generar exámenes individualizados en formato PDF, que además llevan en el frontal del examen una hoja de la que se utiliza para marcar las respuestas, igual que hacemos con nuestra hoja institucional, pero la ventaja de ese tipo de pruebas es que luego, escaneando simplemente la página, es posible leer las respuestas directamente desde R y evaluar directamente a los alumnos, superando incluso el uso de las máquinas lectoras de plantillas. Lo dicho, si queréis trabajar con el paquete, esta es una fuente de información absolutamente fundamental, y yo destacaría 2 elementos. Una, esta pestaña que hay de recursos, donde cualquiera de las presentaciones a congresos de AKIM son absolutamente explicativas. Y segunda, esta opción de templates, que son pequeños distintos ejemplos con distintos tipos de preguntas que se pueden utilizar para comenzar a trabajar, ver cómo son las preguntas que utiliza Exams y crear las nuestras de una manera similar. Bueno, he puesto este tuit, que es de José Luis Cañadas, porque me hizo mucha gracia cuando lo vi, porque refleja completamente el sentir de cualquiera que empieza a trabajar con el paquete Exams. Resulta realmente un paquete absolutamente sorprendente de lo sencillo que es hacer exámenes absolutamente individualizados cuando se tienen construidas las preguntas. Os voy a comentar ahora cuál es el flujo de trabajo para trabajar con el programa, o sea, con el paquete Exams. Lo primero que debemos hacer es crear nuestras preguntas. Esas preguntas son preguntas que están en formato Markdown o en formato LaTeX e incluyen código en ambos casos. Realmente los 2 tipos de preguntas, el utilizar uno u otro, depende del tipo de formato que más os guste, porque realmente las 2 son absolutamente equivalentes. Una vez tengamos nuestras preguntas creadas, lo que se suele hacer es, más que nada porque también luego reutilizamos esos exámenes que generamos, lo segundo que hacemos es diseñar el examen. Una vez que, cuando se diseña el examen, la vista tiene que estar puesta en qué examen después se quiere hacer con ese diseño. Y eso está íntimamente ligado a la función del programa Exams que se vaya a utilizar. Os he dicho que había 2 tipos de funciones, 2 tipos de formatos, el formato Markdown y el formato LaTeX, ahí los tenéis los 2. Tenéis una pregunta single choice, una pregunta muy sencilla, y está escrita en los dos formatos. Podéis ver la similitud. Las preguntas, los tipos de preguntas que se pueden crear siempre con esos 2 formatos, todos los que os voy a presentar son formato Markdown, porque en nuestro caso nos resulta más cómodo trabajar con formato Markdown. Todas las preguntas están en formato Markdown, pero son de distintos tipos. En los exámenes que se crean a partir del paquete Exams se pueden introducir preguntas de opción múltiple con una única respuesta válida o más de una, la single choice o la multiple choice. Se pueden crear preguntas de tipo numérico, preguntas cuya respuesta es un valor. Preguntas de tipo texto y preguntas close, que son las preguntas un poco más complejas que incluyen combinaciones de las anteriores. A la derecha de la pantalla tenéis un ejemplo que recoge algo que hacemos con mucha frecuencia y que a la hora de trabajar con el paquete nos hemos planteado hacer, que es crear una especie de plantillas muy sencillas para explicar cómo hacer ejemplos con el paquete. Esta plantilla es una plantilla con listado de verdaderas falsas. Podéis observar
que, bueno, en realidad no es un ejemplo, es simplemente una plantilla, y entonces donde queremos que se escriba, pues aparecen indicaciones. Bueno, pues esa primera parte son la generación de datos aleatorios. La pregunta sería un esquema a partir del cual se generan muchas preguntas diferentes. Esas preguntas diferentes se generan por muchos motivos, en parte porque llevan valores aleatorios. Ahora mismo ahí solo hay uno, pero se pueden incluir tantos como uno quiera. Luego tendríamos un listado de afirmaciones correctas y un listado de afirmaciones falsas. Y a continuación tendríamos un enunciado. Todo lo demás sería una plantilla que no habría que tocar. Lo único sí, en los metadatos, si queréis aleatorizar las respuestas, habría que usar algún metadato concreto, y si queréis que haya 3 opciones, 4, 5, también habría que indicarlo ahí. Bueno, en estas afirmaciones que hay aquí y en este enunciado que hay aquí se puede incluir texto, se puede incluir látex, se puede incluir valores aleatorios, y en el enunciado se pueden incluir chunks de R, lo cual quiere decir que se pueden incluir gráficos, se pueden incluir salidas y se puede incluir cualquier cosa que podamos programar con R. Para ver un ejemplo del potencial, pues ahí tenéis simplemente con este mismo esquema una pregunta en la que se preguntan probabilidades y cuantiles de la chi cuadrado. Los grados de libertad son aleatorios, la probabilidad con la que estamos trabajando también, trabajar a la derecha, a la izquierda, también es aleatorio. Y bueno, en este caso el enunciado es muy sencillo porque señale la afirmación correcta. Era simplemente para que vieran el potencial de ese listado de afirmaciones correctas y falsas. Aquí tenéis otro ejemplo, pero simplemente lo he colocado para que veáis lo fácil que es elaborar una plantilla, modificar la plantilla para que recoja una pregunta completamente diferente. Esta es una pregunta con listado verdaderas falsas. Se estaría preguntando el valor de un parámetro de la normal, conocido el otro y conocido una probabilidad. También todo completamente aleatorio. Bueno, pues simplemente haciendo una pequeña modificación de código, la pregunta pasa de ser una pregunta de opción múltiple, perdón, de opción múltiple en la que elegimos una única opción correcta, a ser una pregunta de tipo numérico en la que tenemos que contestar exactamente el valor. Nada más que cambiando los metadatos y cambiando un poco la explicación de la solución. Aquí tenéis una pregunta un poco más compleja, que es una pregunta tipo multiple choice, simplemente para que veáis la forma de escribirlas. Bueno, pues estas son plantillas que a su vez pueden dar lugar a muchas preguntas diferentes. Cuando trabajamos con ellas, a ver si consigo hacerlo del más así. Cuando trabajamos con ellas podemos agruparlas en un examen. Este examen pues normalmente lo escribimos en un RScript para luego poder retomarlo y hacer cambios sobre él, o vamos copiando y vamos cambiando lo que queramos. Ese examen uno lo crea pensando simplemente en el output que quiere tener después. Puede ser un examen con 4 preguntas, 4 ficheros como los que hemos visto hace un momento. Puede ser un examen en el que repetimos una misma pregunta varias veces porque queremos que practiquen con ese aspecto concreto. Puede ser una pregunta, podemos agrupar nuestras preguntas, por ejemplo, por temas, y luego podemos hacer un examen en el que se saca una pregunta de cada uno de los temas, y podemos hacer algo que nosotros hacemos bastante para trabajar con el aula virtual, que es crear un examen con una única plantilla. ¿Por qué hacemos esto? Porque si conocéis el aula virtual de la Universidad de Murcia, los exámenes se elaboran basándose en baterías. Bueno, pues esas baterías se crean a partir de un examen de una pregunta, simplemente replicándolo varias veces, ¿vale? Y sería la última de las opciones. Una vez, vale, y ahora lo que tengo que hacer es ejecutar para que se quede el tamaño. Una vez que tenemos creado nuestro examen, lo único que tenemos es que añadir la función que genera finalmente el output del examen que acabamos de diseñar. Y en este sentido, pues observad todas las funciones que hay disponibles en el paquete exams para crear outputs diferentes. Todas comienzan por exams to something, ¿vale? Y entonces, pues las primeras serían a formato PDF, a formato HTML, a formato Word, a formato Markdown, y como dice José Antonio, de Markdown a cualquier otra cosa. Tendríamos las funciones exams to nobs, que son las que nos permiten hacer esos exámenes escritos que luego se pueden escanear y evaluar de manera automática. Podéis observar que hay un montón de funciones
diseñadas para poder exportar los resultados a distintas plataformas virtuales, y aquí fue cuando nos encontramos con nuestra frustración cuando comenzamos a trabajar, porque no había una función que nos permitiera exportar a la plataforma Sakai, o sea, la plataforma de la Universidad de Murcia, que está basada en la plataforma Sakai. Y eso es lo que nos llevó a desarrollar una función aparte que fuera compatible con nuestra plataforma y que fuera compatible no solo la función, sino también la plantilla en la que está basada. Y este es el paquete que recientemente se ha publicado en CRAM, justo este domingo, con lo cual estamos de enhorabuena. Jesús está de enhorabuena, es el responsable del paquete. Y bueno, como podéis observar, está en GitHub y está también en CRAM. Y bueno, ¿qué es lo que nos permite hacer la función o las funciones que hay disponibles ahora mismo en el paquete? Pues el examen que nosotros podamos crear, siempre y cuando contenga preguntas del tipo single choice, M-choice y numéricas con una única solución, son las que ahora mismo tenemos solucionado la importación desde el aula virtual, nos permitiría la aplicación de esa función exams to Sakai al examen que hemos organizado con los argumentos correspondientes, nos permitiría la creación de un fichero XML o un fichero zip que, si conocéis el aula virtual, cuando le damos a añadir un nuevo examen, nos aparece lo que aparece a la derecha, que justo a la derecha aparece importar el examen de un fichero. Pues ese sería el fichero que, instalándoos el paquete exams to Sakai, aparte del paquete exams, podríais ejecutar la función y podríais subir el XML a nuestra herramienta exámenes del aula virtual. Lo que tenéis justo debajo es un examen con 3 preguntas, pero ya os digo que lo que solemos hacer es, con una de nuestras plantillas, pues por ejemplo generamos 50 preguntas que pasan a formar parte de una batería que luego reutilizamos para nuestros exámenes. Tenemos una batería de cada uno de los temas que queremos utilizar, de cada parte de un tema que queremos utilizar, y cuando ponemos el examen, pues simplemente llamamos a esas baterías. Como os decía, no es lo único que buscamos en el proyecto, el utilizar la herramienta exámenes, sino que también queremos utilizar la herramienta tareas y utilizarla de manera individualizada. Yo creo que casi todos hemos utilizado, los que utilizamos la plataforma virtual de la universidad, hemos utilizado la herramienta tareas, pero en mi caso yo siempre había utilizado la herramienta para poner la misma tarea a todos mis alumnos. Luego ellos contestaban y lo máximo que había hecho, que ya consideraba una innovación tremenda, era descargarme toda la estructura de la tarea, que son, si la conocéis, es una estructura de directorios donde cada uno de los alumnos está identificado con nombre, DNI, etcétera, y dentro tiene el fichero que ha entregado. Es cierto que eso se puede corregir, por ejemplo, con un iPad y un boli, entonces luego hacer zip de nuevo y volver a subir, y los alumnos tienen una corrección individualizada. Bueno, pues siguiendo esa misma idea, cuando nos descargamos la estructura de los directorios se pueden alimentar con tareas individualizadas. Y bueno, imaginad, por ejemplo, que utilizáramos la función exams to nops o exams to PDF, pues podríamos generar, como en este caso, 70 ejercicios diferentes para nuestros 70 alumnos, y lo que hemos hecho ha sido crear las funciones que permiten asignar cada uno de esos ficheros a cada uno de los directorios de los alumnos de manera eficiente, para que no tengamos que hacerlo a mano. Daos cuenta además lo que esto implica. Podemos hacer una tarea donde tengamos 5 ejercicios diferentes, donde cada uno de los 5 ejercicios utilicen datos, ficheros que además son individualizados para los alumnos. Bueno, pues podemos asignar individualmente a cada uno de los alumnos un enunciado con 5 preguntas y 5 ficheros de datos que luego ellos trabajen de manera individual, y fijaos lo sencillo que es luego, si hemos programado también la solución de la pregunta con toda esa parte aleatoria, fijaos lo sencillo que es incorporar luego la solución. Basta con poner en la template exam o la template solution en esa función exams to PDF.
Estas funciones no están todavía en el paquete Exams to Sakai, pero estarán en una versión futura, próxima y que no va a tardar mucho en estar, ¿vale? Pero bueno, si la buscáis ahora mismo en el paquete no está. Estos son los exámenes que se generan con la versión esa de Exams to NOPS, para que veáis cómo es la plantilla. Recogen también una pregunta especial que hicieron Nicolás y José Antonio con la morfología de un díptero, para que veáis que pueden incluir imágenes y que en todas esas opciones son opciones aleatorias con la pregunta. Aquí tenéis algún otro tipo de preguntas para que veáis que efectivamente pueden incluir gráficos, pueden incluir salidas de R, pueden incluirlo tanto si las estamos usando en el aula virtual como si las estamos generando en PDF y las queremos, me refería a la herramienta de exámenes, o aquí en un PDF las queremos subir a tareas. Y bueno, y creo que ilustra la versatilidad de las preguntas y bueno, y que realmente el trabajo que uno hace para programar una pregunta realmente es que tiene múltiples recompensas, en el sentido de que se puede ejecutar de muchas maneras diferentes. Aquí tenéis el servidor Aula Beta, en el que podemos entrar si queréis. Cada vez que entramos tiene una foto diferente y a mí esto me encanta. Lo único que tenemos que hacer es subir un fichero doc, ¿vale? Bueno, como ahora mismo tengo algunos problemas con alguna cosa, mejor no lo intento por ahí, pero directamente simplemente tendríamos que pinchar. Incorporaríamos un fichero como el que tenéis en el centro de la pantalla, donde las preguntas están escritas de una manera que no es especialmente complicada transformar nuestras preguntas de un examen que tenemos escrito para utilizar con los alumnos de nuestra manera habitual. Simplemente tendríamos que reescribirlo un poco al formato y pasándolo por el servidor nos devolvería un fichero zip que tiene cantidad de información. Entre la información de la que dispone es un fichero XML que se puede importar directamente en la herramienta exámenes, pero también tenéis pues, la salida de un NOPS, la salida de un PDF, tenéis todas las preguntas separadas por si queréis luego hacer un directorio donde vais guardándolas, etc. Y ya, simplemente para cerrar, esto está en proyecto, pero nuestra intención es crear una comunidad de experimentadores que nos interese compartir las distintas experiencias que tenemos del uso de la tecnología en la mejora de la docencia y el aprendizaje. Y en esa página, en ese blog, la idea es tener un lugar de reunión donde bueno, sea un blog abierto a las colaboraciones de todo aquel que esté interesado, a la distribución de noticias relacionadas con la docencia, el aprendizaje, la innovación. Y bueno, también una lista de distribución, pues también para que nos vayamos contando nuestras cosas, porque si algo tiene de bueno el grupo de trabajo en el que estamos, es que estamos teniendo unas reuniones de lo más productivas, antes eran presenciales, tuvimos muchas presenciales que fueron encantadoras, pero bueno, ahora tenemos muchas virtuales, muchas veces los jueves y los viernes por la tarde, que son un momento ya tranquilo en el que podemos compartir experiencias y es cierto que está siendo una experiencia muy buena que nos gustaría abrir a todo aquel que quiera participar. Si os parece el proyecto interesante y os apetece participar, pues completamente invitado. Ahí tenéis todas las direcciones de correo, por si queréis dirigiros a alguno de nosotros en particular. Un repaso de las cosas que hemos hecho y bueno, agradecimientos a Kim del paquete Exams por el apoyo durante todo este proceso, ¿vale? Y lo siento porque hablo muchísimo. Perdón. No, está perfecto, Santa. Muchísimas gracias y enhorabuena porque suena maravilloso. Vamos, estáis haciendo un esfuerzo gigante que si ya antes estaba justificado, pues ahora casi que es una necesidad, ¿no? O sea, es que ahora es casi un derecho, ¿no? Ya sé, porque los que no somos profesores, pero tenemos profesores cerca, les hemos visto devanándose los sesos, ¿no? Para intentar ser creativos en los exámenes y no repetir preguntas, hacerlo más fácil, o sea, hacer el proceso más automático y esto, vamos, tiene una pinta genial. Mira, voy a leer alguna pregunta
que Antonio Maurandi os felicita y dice que los exámenes en Sakai permiten incluir imágenes. El paquete contempla esta posibilidad y si no lo hace, ¿pensáis que lo hará en el futuro? Por ejemplo, preguntas sobre alguna valoración que hay que hacer sobre una imagen. Como tengo por aquí a más compañeros y estoy viendo a José Antonio que hace así, lo dejo que conteste él, porque sí, Claro. va a contestar que sí, pero hay muchos compañeros del proyecto ahora mismo y la verdad que me encantaría que todos pudieran ponerse la cámara, porque yo ahora mismo estoy de cabeza visible, pero somos muchísimos, ya os digo que estamos trabajando genial. Y bueno, y la verdad es que las aportaciones están siendo muchísimas en todas las direcciones. José Antonio, por favor. Sí. Pues muchas gracias por darme la palabra, que ya como sabes que me gusta hablar, vamos a terminar de liarla. Efectivamente, sí hay una cosa importante que no permiten habitualmente o no facilitan las herramientas de trabajo para el docente, es la inclusión de imágenes. Y por supuesto, está haber visto. Fijaos que en ese ejemplo que pusimos de un ortóptero, lo que hacíamos es generar sobre la figura vacía, ponemos al azar, elegimos puntos, los numeramos y luego preguntamos cuál de ellos está señalando bien. O sea, era una forma avanzada del uso de pregunta. Con esa plantilla de las que habla Fuensanta, lo que hacemos es decir, pon una imagen, da los datos de los elementos de la lista y los nombres, y luego ya coge 5, 6, 4, 3, 2 verdaderas y n falsas, y se las lances al alumno para que las marque. Fijaos el potencial tan interesante para cualquier tipo de esquema, figura, cualquier cosa gráfica que muchas veces es donde el alumno debe demostrar que ha entendido todo y conecta. Así que sí, las imágenes van y ahora mismo una de las cosas que no podemos hacer desde el servidor experimental solo entran textos, tablas, o sea, lo que escribes con Word sale formato adecuado. De hecho, una de las salidas de las que se ve que es en HTML te evita tener que subirlo al aula virtual para saber si va a salir bien o no. Directamente lo miras en HTML, verificas que el servidor te da lo que tú quieres y ahí todavía no se pueden incluir imágenes salvo que sean calculadas, pero en esta versión para niños pequeños, o sea, para gente que no quiere aprender, pues hemos minimizado. Pero en las de R Markdown, en las de gente con un cierto avance, que no es necesario saber mucho, pues sí se pueden incluir imágenes. De hecho, resolvimos hace muy poquito cómo hacer una función que incruste ahí y vaya donde vaya la pregunta, arrastre la imagen sin problemas. Ahora mismo hemos utilizado un sistema que es poner todas las imágenes en un servidor y enlazarlas, pero es un poco incómodo. Así que sí, queremos soluciones y queremos muchas soluciones. Muchas más ventajas y por supuesto que entiendo que la propia comunidad irá demandando cosas que no saben hacer, pero que, bueno, pues normalmente no suelen ser difíciles de preparar. Y de hecho, pues han hablado de las plantillas que ya están hechas, que hay un montón, pero lo interesante son las nuevas que queremos hacer, que no son las estándares, y que a muchas personas se le van a ocurrir ideas que, como en este caso tenía el problema Nico de examinar sobre distintas estructuras de invertebrados, y eso se puede trasladar fácilmente a cuadros, como decía antes, a un cuadro, dónde están los elementos pictóricos, o arquitectura, o fotos de micrografías o de geografía. Bueno, ya está. En el momento que tienes una plantilla, enseguida se le encuentran 1000 aplicaciones. Por lo tanto, es muy productivo el preparar buenas plantillas y se puede sacar muy bien. Y luego, otra de las cosas que debe quedar clara, y perdonad que me enrolle, pero donde sí estamos haciendo el esfuerzo es intentar minimizar el trabajo del profesor y maximizar el trabajo del alumno. Es decir, que no nos cueste prepararles baterías de desafíos y que el alumno fácilmente pueda ver que ha estudiado y que ha aprendido lo que nosotros queremos que sepa. Entonces, ese minimax de trabajo personal del profesor, del trabajo personal del alumno. Y ahí estamos y con un grupo encantador. Yo disfruto mucho porque aprendo y eso es lo mejor del mundo.
y desde luego abiertos a cualquiera que quiera participar, y especialmente yo diría que si hay alguien que se puede aprovechar de esto, le está dando muchas vueltas, y es el profesor de instituto que está atrapado por montones de alumnos a los que no puede controlar porque no hay manera de hacer exámenes, sobre todo de corregirlos. Y con una simple fotocopiadora institucional o un escáner de alimentación automática, vamos, está corrigiendo todas las semanas o cada 2 semanas un control personalizado que lleva al aula, y que los alumnos no tienen más remedio que contestar. O sea, fijaos el potencial de presionar, en el buen sentido, a que el alumno haga los mínimos. Bueno, y me callo. Muchas gracias a todos por estar Gracias, Palax. Y por supuesto ofrecemos como decía antes, perdonadme que tengo la cabeza ajustada a la memoria de fin de semana, ya la he gastado, Yago. Decía, ofrecemos un taller más largo para que veáis lo fácil que es. Pues Santa ha puesto código muy complicado, pero se puede simplificar mucho, ¿vale? Gracias, Palax. También preguntan, Alberto Valenzuela pregunta que si al generar HTML, como se puede ver el código fuente, si esto daría problemas con las respuestas. El hecho de que se pueda ver el código fuente. No, porque tú decides cómo es el código de salida. Que hay varias formas de generarlo. De hecho, el que se genera ahora mismo con el servidor, lo que te da es cuáles son verdaderas y cuáles son falsas, pero es para que tú puedas comprobarlo, porque es solo el profesor. Pero como ha dicho Fuensanta, si lo llevas a Markdown, tú eres el dueño, y entonces puedes decidir cómo lo sacas. Ya está. Fijaos que uno de los trucos que usamos es poner más a las verdaderas, menos a las falsas. Cuando generas el documento, solo sale el indicador de ítem. Se ha borrado para el lector. Entonces no hay pistas. Vale, y ya para no retrasarnos más, yo tengo una. Esto está muy enfocado en Sakai. ¿Sabéis cuál es el alcance? O sea, ¿sabéis cuántas universidades o cuántos centros usan Sakai? ¿Habéis mirado eso de alguna manera? ¿O asumís que es muy conocido y ya está? No, hemos asumido que nosotros tenemos Sakai. Claro, es vuestra necesidad, ¿no? Es una necesidad, claro. Si no tuviéramos Sakai ni lo habríamos pensado. O sea, no es cuántas personas usan, que realmente hay varias universidades. En la región hay 2 universidades y una empresa que lo usan. Una empresa universitaria, quiero decir. Pues eso preguntaba justo, si sabéis un poco de otras instituciones que se puedan beneficiar, ¿no? De Sakai, de la especificidad de lo específico que es vuestro paquete. Sakai tiene un montón de instalaciones, ¿vale? No es el mejor LMS y tampoco es el peor. Vale, pues muchísimas gracias. También piden por aquí taller, como has ofrecido, Palax, así que nos encargaremos de organizarlo y encantados de que lo hagáis. Y ya doy paso a Adolfo, el último ponente de hoy, que nos va a hablar de metaanálisis con R y bibliometrics, que os lo contará él, pero está organizando un curso mucho más extenso en este sentido. Y bueno, aquí viene a dar unas pinceladas no solo para eso, pero también igual puede atraer algo de público para su curso. Claro, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Vale, perfecto. Entonces, un segundito. Vamos a... ¿Tienes permiso para compartir? Me está diciendo que no. Vale, ya tienes. De lo que fue un trabajo de final de grado, específicamente el mío, en el cual el origen está basado en una necesidad detectada por parte de los propios alumnos de la Universidad de Murcia, de los grados de tecnología, biología y ciencias ambientales, en los que ellos mismos fueron a detectar que tenían una ausencia en su capacidad para manejar bibliografía. Y conocí a Palazón y me propuso tratar de solucionar ese problema con lo que nosotros ya estamos más que expuestos a R. Para nuestra fortuna, en R resulta que teníamos ya aquí a Máximo Aria y Corrado Cucurrio, que
habían creado ya desde hace tiempo un paquete de R llamado Bibliometrics, que nos permitía hacer precisamente metaanálisis de bibliografía. Es decir, ¿qué podemos sacar de una monocolección bibliográfica gigantesca? Entonces, empecé a desarrollar todo el TFG y ya cuando ya presenté el TFG y ya hemos llegado a este punto, pues le he dicho, vamos a tratar de hacer ya el curso, ¿no? Entonces, si ya he estado trabajando todo el paquete, ya he estado haciendo todo, pues vamos a tratar ahora de enseñar lo que he aprendido. Entonces, para esto tan solo se va a usar lo que se refiere el paquete de Bibliometrics en sí, más aquellas dependencias que puedan tener, pero que son solamente para manejar unos parámetros. Por ejemplo, usa a veces Machine Learning y para análisis de lenguaje, por ejemplo, o de lógica difusa. Pero principalmente se va a centrar tan solo en Bibliometrics. Y dentro de Bibliometrics, la idea del curso es que esté orientada para todos. Es decir, yo no tengo ni idea de cómo se maneja RStudio. Y si me dices de manejar R Grant totalmente aparte, estoy más perdido. Pero como Máximo Ari y Corrado Curcullo se lo trabajaron bastante, pues crearon una interfaz gráfica que nos permite, pues, a la gente que no es programadora, pues, manejar esta herramienta de una forma muy sencilla. Entonces, ¿para quién está orientado esto? Esto está orientado tanto para los estudiantes como para los investigadores. ¿Por qué? Para los estudiantes porque, por un lado, resuelve un problema que de por sí se detectó cuando se hizo el TFG. Y para los investigadores, porque resuelve un problema que a poco que alguien haya estado investigando, se da cuenta de que si yo me voy a por un metaanálisis, hecho típicamente, por ejemplo, este he cogido al azar, de 2004, ¿no? En el cual, si empezamos a leer ya un poquito por aquí, se ve, no sé si se ve. Se ve, que estoy señalando aquí, que nos dice que es su metodología, que han actualizado, with the present microwave solution that have appeared in over 200 archival journals papers since Terry Microwave was first reported. Esto es un paper de microválvulas en el cual sus métodos, sus materiales y métodos se resumen en esto. Y dicen que se han leído 200 artículos, me han montado esta tabla y me van a contar toda su historia. Máximo Curcullo y Aria resulta que es un profesor de estadística, algo sabrá al respecto, ¿no? Pues entonces creó esta herramienta y ha generado también sus propios artículos, Scholar Best Friend, en el cual emplea esta herramienta para generar metaanálisis, en el que dice, we use Bibliometrics, a new tool for comprehensive study. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene esta herramienta con respecto a la metodología normal de voy a leerme muchísimos artículos, voy a hacer un resumen y voy a partirme la cabeza? La ventaja que tiene es que me antepone una metodología de antemano, es decir, me dice, puedes leerte 200 artículos, pero vamos a hacer una cosa mejor, vamos a usar esta herramienta para cargarlos todos a la vez. Vamos a hacer primero un análisis descriptivo de qué es lo que he sacado. Después empezamos allá a machacar todo el material y finiquitamos ya sacando lo que es el análisis ya, pues, diagnósticos, predictivos, la ley de Lotka. Entonces, lo bueno que tiene esa herramienta es eso, es que para un investigador me está diciendo de antemano un método muy bueno, un flujo de trabajo para sacar adelante un trabajo de metaanálisis. Entonces, sabiendo que ya está orientado para estudiantes y para investigadores, vamos a ver. Entonces, para cargar esta herramienta, como está orientada para no programadores, la tarea es absolutamente sencilla. Lo único que tengo que hacer es cargar el paquete de Bibliometrics, Library Bibliometrics. Ya está. Esta va a ser la primera y la última vez que cualquier participante de este curso vaya a ver la línea de comandos. Porque una vez carga el paquete, yo digo BiblioShiny. BiblioShiny me abre aquí en local
mi página web donde puedo manejar las cosas y aquí ya es donde puedo manejar la interfaz gráfica automáticamente y tiene muchísimas de las funcionalidades que puede tener de manejar el código por través de R. Es cierto que se pierden algunas cosas, pero bueno, tampoco se puede tener todo en la vida. Y de todas formas, lo que se pierde es sobre todo la capacidad de hacer un cierto filtrado de datos de antemano o a lo mejor de elegir algunos resultados concretos o metodologías y algunas que otras funciones que aún no están del todo integradas en VideoSigning. Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos? Pues cargaríamos lo que sería nuestro paquete, que yo ya he ya machacado uno de antemano porque estoy manejando este portátil de prueba y de media para lo que estoy manejando, pues se tarda una media hora en cargarlo. Entonces me voy al que tengo ya cargado, hace una FR data, que es el acumulado 1, el ejemplo 1, que tengo ya guardado como data. Lo cargamos y en un segundo está. Entonces, una vez lo tengo ya esto preparado, tengo aquí 2.321 documentos. Esta persona de aquí, vamos a ver, el de microválvulas tenía unos 200. Digo yo que es mejor que trabaje la máquina, ¿no? Pues en ello estamos. Entonces ya tengo esto, el siguiente paso es un análisis descriptivo, muy básico. Básicamente para decir qué es lo que tengo ahora mismo. Pues cuando quiero el portátil, muy rápido. La bibliografía Sí, será sí, una sí, va parte. cargando, va cargando. Sí. Y Es lo que he este- dicho, 2.000 documentos, si lo hiciera con el original, pues tardaría una media hora. De hecho, hace un momento está funcionando. Pues, Lo cargue de nuevo y ya vamos a ver. Ujú. Bueno, si no, no pasa nada. Tengo la alternativa. A mí no me van a pillar no preparado porque tengo también otra colección bibliográfica. Es posible que haya explotado la... Se ha puesto calentito. Vale. Se ve que cargando con zoom, pues se carga ya demasiado el portátil. Bueno, lo que nos va a permitir, sobre todo, Bibliometrics, es usar una serie de herramientas que Máximo Aria ya fue acumulando en lo que se refiere todo el paquete para hacer un análisis bibliométrico completo. Entonces, pues, y además se puede hacer de forma muy sencilla, simplemente la pestaña y ¿qué es lo que quiero? Las fuentes más relevantes, aplicar la ley de Bradford. Pues, aquí está. Pues en este caso, una pestaña, información principal, que es el análisis descriptivo, y que nos dice, pues lo que me has dado tú, lo más alimentado, va de 2012 a 2019. Tiene 573 fuentes, va por 1.577 artículos. Entonces, esto lo que nos permitiría de antemano es que si yo tengo de aquí que he sacado un archivo BibTeX que está limitado a 2000 y luego me saco otro archivo BibTeX que está también limitado a 2000, digo, ¿con cuál me quedo? Pues oye, a lo mejor uno me dice que tan solo tiene un periodo de tiempo que ocupa 5 años y el otro ocupa 3. Eso me daría bastantes problemas luego a la hora de hacer un análisis. Entonces, pues me digo, pues me quedo el que tenga más tiempo, pero a lo mejor puedo decir, vale, pero igual no me importa tanto lo que se refiere al periodo de tiempo que quiero ocupar. A lo mejor lo que me importa es
la cantidad de artículos con respecto a la de libros que pueda haber o los autores que haya. Entonces, de una forma u otra ya podemos al menos tener un criterio de selección antes de decir, ah, pues he escogido este porque es más grande. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un metaanálisis de un gran volumen de artículos. No, yo quiero hacer un metaanálisis de lo que es la historia de un tema. Pues escoge el que tenga el periodo de tiempo más grande. ¿Por qué? Porque va a tener más capacidad de análisis temporal. Entonces, ahora que ya tenemos esto, pues vamos a ver otro análisis, el de 3 campos, que también es descriptivo. Este utiliza lógica difusa para relacionar los autores, las referencias que aparecen en cada documento y las palabras clave. Y de nuevo se nota que como está usando Zoom, hasta que explota. Vale. Entonces, ¿qué es lo que esto es al menos interactivo y me está diciendo que estos autores de aquí se relacionan sobre todo con esta referencia de esta fuente biofilm. Vale, pues entonces ya sé de mano que si quiero ver que aquí se refiere exactamente con biofilm sobre este autor Wang, pues oye, sería interesante ver a lo mejor Fleming, que además también tiene relación con toda esta serie de autores. Entonces, no solamente ya he elegido uno, ya al usar lo que se refiere el plot de 3 campos, pues ya puedo tener más o menos una idea de por dónde empezar a leer. Es decir, no solamente es descriptivo, es que también me está diciendo de la colección bibliográfica que tengo entre manos, qué es lo que debería centrarme primero a la hora de leer. Y si quiero ser tremendamente específico dentro de la colección bibliográfica que quiero, pues digo, es que a mí me da igual lo que sean bacterias o las células microbianas. Yo a lo mejor lo que quiero tan solo ver es la parte que de mi colección bibliográfica de antibióticos. Pues señalamos ZAM1 y Hancorrip. Y vemos, anda, Costeroni, Hancorrip. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué este tiene este y este no otro? Ese tipo de cosas. Entonces, otra cosa que también es muy interesante que nos permite es el análisis de espectroscopia. El análisis de espectroscopia lo que nos va a permitir señalar son las raíces de un tema. Es decir, supongamos que el campo, en este caso, ha ido creciendo en referencias, y esto lo que está diciendo es todos los artículos que han ido referenciando en 1997, que se han ido referenciando en 1997. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ha ido acumulándose cada vez más y más hasta alcanzar el pico de 2012. Pues oye, a lo mejor es que en 2011 el tema ha perdido interés. A lo mejor ha saltado otro campo y la palabra biofilm o lo que esté buscando la cuestión bibliográfica ya no tiene sentido. A lo mejor simplemente es que sigue avanzando y no da tiempo a acumular suficientes referencias. Pero lo que nos dice en ese espectroscópico es que en 2011, en mi colección bibliográfica, todos los artículos que hay en dicha colección están referenciando 2011. Así que ya sabemos que en 2011 hay un artículo o artículos tremendamente importantes. Pues me voy, metemos 2011 y digo, vaya, en 2011 tengo este artículo de New England Science con 47 citaciones locales. Citaciones locales son las que se dan tan solo dentro de la colección bibliográfica, no lo que serían las colecciones fuera. Es decir, son las citaciones que se dan entre los propios artículos. Me está diciendo que mi colección bibliográfica tiene 47. Pues mira tú qué cómodo, que me lleva directamente al artículo a través de Google Scholar. Y digo, anda, este artículo, tiene que ser, normalmente siempre es el primer artículo, pero nunca viene de más, es decir, es ver quién es el autor, el año, de Dow Newgen, de 2011, y dice, Active Starvation Response. Ahora mismo no sé si este es el artículo que quiero o no, pero sí me está diciendo que este artículo es muy importante. ¿Y por qué? Y sobre todo, lo más importante, me está diciendo claramente por qué. Porque en el análisis espectroscópico de 2011 hay un pico gigantesco. En ese pico gigantesco, el artículo más importante por número de citaciones es este.
pues vamos a leerlo. Y en vez de leerme los 1500 artículos, que a saber el que a comentar que pueda llegar a producir, pues me leo tan solo, a lo mejor los 5 primeros, y me estoy ahorrando de leerme pues todo este listado gigantesco. Luego nos permite, pues, por ejemplo, análisis factoriales, que es, en el curso explicaré pues, de qué tratarían los análisis factoriales, a través de, o qué es la diferencia entre análisis de correspondencia múltiple o escalado multidimensional, por metodología explicada por Greener. Vamos a ver. Este es el que decía que usaba métodos de Machine Learning para sacar resultados. Y lo que nos permite, por ejemplo, es pues, agrupar temas a través de lo que se refiere, por ejemplo, en este caso, de las palabras clave que nos dan unas palabras clave. Que ya en el curso explicaré la diferencia entre Keywords Plus y Authors Keywords. Pero bueno, digo, si quiero ver la relación que hay entre genes y expresión, pues a lo mejor tengo que leerme a lo que se refiere a los artículos que estén agrupados en lo que se llama el cluster rojo. Vale, por ahí. Y si quiero leer la relación que tiene entre slash activo y la reducción, pues tendré que leerme los artículos que estén agrupados en el clúster azul. Lo bueno que nos permite esto es que también nos da relaciones entre conceptos. Entonces, entre genes y nanopartículas, con respecto a lo que es el centro del análisis factorial, hay muchísima distancia. Es que no tienen relación. En el fondo yo no sé nada. Tan solo estoy aquí generando un mapa mental de qué es lo que tengo. Vamos a ver. Y también tenemos análisis, lo que se les dije que podría ser un análisis predictivo. Por ejemplo, la aplicación de la ley de Lotka. La aplicación de la ley de Lotka se basa en el principio de estadística de Pareto, de que toda distribución humana es 80-20. Entonces, el 80% de toda la colección bibliográfica que tengo corresponde al 20% de los autores. Y tan solo una pequeña parte de los autores han generado la mayor parte de mi colección bibliográfica. Esto se ajusta a un modelo y entonces nos permite predecir en el futuro, aquí, pues cuál será la producción bibliográfica, ¿no? Aquí es cuando ya digo al alumno en el curso, aquí sería muy adecuado que se viera sobre RStudio más que sobre la aplicación web de BiblioShiny, porque aquí ya tienes que ver pues, la desviación desde el modelo a lo que es a lo que tienes entre manos. Es decir, pues de acuerdo al p-valor puedo aceptar el modelo, no puedo aceptarlo. O está demasiado distribuido. Pero no, ya nos permite con esta pequeña herramienta pues, hacer algo que es predictivo. Y también pues algo que es lo que más en boga suele estar. ¿Cuál es mi índice H? Pues el índice H que nos da la herramienta de Bibliometrics pues nos permite obtener tanto el índice H como sus derivados, que son el G y el M. Cuando quiera. Calculation in progress. Que esto sería también un análisis descriptivo. Pero bueno, ya si quiero seleccionar lo que es un autor concreto dentro de lo que es la colección bibliográfica, pues ya tengo un criterio, ¿no? O ya puedo decir, pues oye, este a lo mejor puede ser un poquito más importante. Lo importante del índice H es sobre todo darle un contexto temporal. Porque si, por ejemplo, dije antes, tengo una colección bibliográfica que me dura 3 años, que tiene una duración que va de fresca 3 años y otra de 5. El índice H, tal y como funciona, que explicaré en el curso, no es lo mismo si lo calculas para 3 que para 5. Es incluso puede ser buena idea romper una colección bibliográfica en fragmentos de tiempo mucho más pequeños para a lo mejor decir, pues a lo mejor me interesa
un análisis histórico centrado en un periodo de tiempo muy concreto. Y entonces, pues, así vemos exactamente en pequeños fragmentitos cómo ha ido evolucionando. O sea, que cuando está zoom ya le cuesta bastante más. Vale. Bueno, vamos a ver. Igual mientras que carga. Sí, mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, que se anime Sí. a hacerla por el chat y lo vamos resolviendo a la vez. A ver, yo te puedo hacer una pregunta. Ah, mira, ya está. Luego la hago. Es que no soy muy amigo de las presentaciones, pero también el no hacer las cosas en tiempo real, Claro. pues tiene su lugar. Sí. Pues bueno, nos permite el índice H, su derivado del índice G, que es los artículos dentro del índice H, el núcleo, el 23, y que también explicar en el curso la diferencia entre H, G y por qué tampoco nos podemos fiar tanto del índice H. A lo mejor puede ser más interesante el índice M. O si, por ejemplo, me pasa aquí, digo, anda, tengo a este hombre y este hombre que son clavados. Pues, ¿cuál elijo? No sé, K, M, M, Li, Y, ¿cuál me quedo? Pues a lo mejor simplemente con el número total de citaciones que tienen entre ambos te puedo explicar por qué es posible que Kant, teniendo más citaciones que Li, tenga el mismo índice H. Bueno, no puedo dar mi propio... Vale. El año... el año también nos dice, en nuestra colección bibliográfica, siempre recordemos que nos dice el año en el que empiezan a publicar. A lo mejor empieza mucho antes, pero sobre el tema que hemos sacado de la colección bibliográfica, empezaron en 2013, que es 2 años antes de donde está nuestro análisis espectroscópico, y te puedes quedar un poco diciendo, vale, eso puede ser un punto interesante. Vale. Y finalmente, bueno, si a alguien le puede interesar, mientras tanto, pues vamos a ver si puedo sacar también la que es la ley de Bradford, que es, vale, he dicho, pues ya sé qué autores puedo leerme, ya sé qué artículo puedo leerme porque ya tengo un mapa, ya tengo un diagrama de Sankey y demás, pero me falta un componente que está en toda colección bibliográfica, que son las fuentes. Pues Massimo Aria y Curcuyo metieron en Milometris una herramienta para decir, vale, ¿cuáles son las fuentes más relevantes con respecto a lo que producen? Y usaron lo que es la ley de Bradford. La ley de Bradford nos permite clasificar fuentes en 3 zonas, y la que más nos interesa es la zona 1, que es donde están concentradas las publicaciones las fuentes más importantes. El problema que tiene es que siempre va a aparecer mejor en vertical porque las fuentes solamente suelen tener nombres muy largos. Pero bueno, me está diciendo que la más importante es Bioresource Technology. Y ya tenemos 3 componentes de toda colección bibliográfica: artículos, autores y fuentes. Pues me voy a la fuente de Bioresource Technology, me busco en los autores más importantes del año 2011 y dentro de 2011 el artículo más importante. Y en un momento, relacionando estos 3 elementos, ya sé qué artículos leer, por qué leerlos y ahorrarme un montonazo de tiempo de lectura. Y sobre todo, y también nos permite un poco de análisis... Y un poco de análisis de los países, porque por ejemplo, a lo mejor digo, vale, ya me he leído los artículos más importantes, las fuentes más importantes, lo que es más relevantes. Y digo, pero ¿están cerca? ¿Están en mi país? ¿Son europeos? ¿Son asiáticos? Pues resulta que a pesar de que, como hemos visto antes, muchos autores tienen nombre asiático, la mayor parte están en Estados Unidos. Entonces, lo más probable es que estemos ante un caso en el que son estudiantes asiáticos que han ido a Estados Unidos a estudiar y han producido allí. Eso también habría que verlo más en profundidad, pero al menos ya sabemos que la fuente principal ante todo son de Estados Unidos. Y tenemos lo más cercano que tenemos España con 6.850 citaciones.
pues sabemos que España sí aparece, no de los más relevantes, pero a lo mejor sería interesante ver es dentro de la cuestión bibliográfica qué autores son españoles o que han producido artículos desde España y por qué. Y bueno, básicamente quería terminar con esto, diciendo, pues esta es la herramienta para estar orientada para esta gente en un cursillo muy pequeño, en el cual la idea es que vayan a aprender a aprender. Es decir, que puedan irse a Scopebook cualquier día, si me deja, que se puedan sacar de estos 35.000 artículos, pues un criterio para decir, pues yo no voy a leer 35.000 artículos, voy a descargarme el archivo BibTeX, les voy a enseñar también cómo acumularlo en un único archivo y voy a decir, pues voy a leerme esto, voy a leerme lo otro y a través de esto también el investigador tiene un método de trabajo para producir artículos de metaanálisis y el alumno se le ha introducido al mundo de metaanálisis a través de bibliografía con R. ¿Que tiene sus problemas a la hora de usar tan solo la interfaz gráfica? Sí. Pero lo bueno que tiene es que mínimo te va a picar un poquito. Vas a querer decir. Pero es que yo sé, he leído que si me voy aquí y me voy a documentos, tutorial, que está aquí todo súper bien explicado. Me voy aquí al tutorial, abrir introducción. Y yo me he ido para acá, y señor profesor, y me dice, ¿esto qué es? ¿Por qué no lo veo en la interfaz gráfica? Y yo le digo, es que no está integrado, pero esto te permite decir cuál es el autor más dominante, es decir, cuál es el autor que más veces aparece como primer autor en los artículos. Y eso sí puede ser muy interesante, pero tienes que meterte ya a trabajar en el RStudio para sacarlo. Y ya, pues... Estoy. Sí. Es que se escucha alguien por ahí atrás. Bueno. Pero sería una pequeña debilidad, sí, pero lo bueno es que más que una debilidad es una forma de plantar la semilla para que en el futuro, pues, oye, pues acabamos de crear unos metaanalizadores de bibliografía. Y bueno, básicamente quería terminar por ahí. Si alguien tiene alguna duda o está interesado en algún tema en concreto. El curso, vale. ¿Alguien pregunta? ¿El curso, José Díaz, puede ser más específico? ¿Que cuándo vas a hacer el curso? Ah, Supongo. Vale. Puede ser. El curso, a ver, lo estoy haciendo por mi cuenta, echando así cuando Palazón me puede echar una mano y no. Pero normalmente dejo lo que puedo, a veces mucho, a veces poco y el tiempo es relativo, pero diría que a lo mejor para verano o incluso antes estará. Porque también estoy ocupado trabajando en oposiciones y hago lo que puedo. Pero para verano, espero que sea un curso de verano, que se haga a distancia. ¿Por qué? Porque esto es una dirección IP sobre el puerto 5005. Se puede hacer a distancia perfectamente. Es decir, es que no. Tú puedes montar el servidor. Y te voy a enseñar, y te voy a decir hasta cómo. Pero espero que para verano. Enterarnos, pues yo espero que sea a través de Palazón. La verdad es que hace poco que me he metido en esta asociación y tampoco sé cómo anunciarlo, pero bueno, en cuanto esté listo, avisaré al menos a Aurora. Bueno, yo le daré difusión por la lista de usuarios de R. Sí, para que lo avise por correo a todo el que esté interesado. Es un curso que, bueno, la idea es que esté más orientado a alumnos de la Universidad de Murcia también, porque, bueno, el objetivo original es que fuese un curso para ellos. Es decir, que no tengo ningún problema, es que esté totalmente abierto. Si es online... Pero contemplas que se abra más gente. Sí, claro. Espero que se abra más gente porque es un curso online. Es que no me importa tener a más gente. Es decir, no es que vaya a meteros todo en un aula y todas petadicos. Similar. Adolfo, hola. Y además que se presta a ello, que totalmente a través de R. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, lo que haga falta. ¿Pregunta? Sí, seguirá mejor. Yo he trabajado mucho con bibliografía, pero entiendo que... ¿Me oyes? Sí, algo mejor, la verdad, ahora. No sé si me oyes bien. Sí, ahora mejor. Mira, quería preguntarte el origen
el fichero ¿Sí? original de todo esto es un fichero de bibliografía. Sí, Pero un punto lo que .bib. cuesta es obtenerlo, ¿no? ¿Cómo conseguís un...? Obtenerlo lo explicaré durante el curso porque aquí Claro, tampoco pero el quiero trabajo que- se hace sobre... ¿Eh? Sí, se hace sobre el archivo. Es que aquí lo que quería era... A ver, se hace eligiendo Raw File, Web Science y damos a Browse. El problema es que el archivo pues son 399,5 megabytes. Como he dicho antemano, si cargo esto mismo sobre BiblioShiny, estaremos aquí a lo mejor toda la noche. Por eso lo dejé aquí listo con un data de antemano, pero bueno. Adolfo, si me dejas, le Sí. aclaro un poco también. Básicamente, cuando vamos a entrar en un tema nuevo, y en esto quiero apuntillar que Adolfo ha dicho para profesores y alumnos, y yo creo que no, yo creo que es para cualquier persona que es un técnico superior que tiene que entrar en un tema nuevo y de repente se encuentra con que no tiene el bagaje documental que podría necesitar. Y entonces puede tirar de estas técnicas para ponerse al día con una rapidez, como veis, muy grande. La búsqueda de las citas, al fin y al cabo, es algo que sí se enseña habitualmente en la universidad. Se dice, bueno, entra en Scopus, entra en Line, entra en las bases de datos que tú quieras y descarga a través de distintos programas, descarga los datos en formatos diversos, pero que todos pueden terminar llevándose a formato VIP. Y una vez en formato VIP, podemos incluso, Adolfo, desmiénteme si me equivoco, juntar todos los ficheros VIP en uno solo, de distintas búsquedas en distintas fuentes, y hacer el análisis sobre una búsqueda, digamos, más compleja. Puede que no sea lo adecuado, pero bueno, hay estrategias. Y entonces, básicamente, es lo que hacemos normalmente, que es buscar las referencias. Como primer paso, hay que seguir haciéndolo. Y a posteriori, en lugar de empezar a leer aleatoriamente por el título, porque me gusta más, porque no tengo ningún criterio o porque me lo dice alguien que sabe, pero si no lo conozco no me lo puede decir nadie, es el análisis el que me va a guiar en la lectura y el que me va a hacer ir creciendo en el conocimiento de forma optimizada. Que ese es el gran problema que a los que los alumnos de todas las titulaciones se enfrentan, porque sus tutores le dicen, bueno, pues hazme un trabajo sobre X. Y claro, el alumno no sabe sobre X. Y los profesores solo tienen que destinarles una hora de tutoría. ¿Cómo un alumno puede conseguir aprender sobre X y hacer una adecuada revisión bibliográfica? Pues con una buena metodología de búsqueda, que no está en este curso, por lo menos de momento, pensada, pero una buena estrategia de búsqueda y luego un buen análisis, un buen filtrado de esa base. Y eso convierte a cualquier persona en un potencial aprendedor. Y si eso se aprende cuando se hace un trabajo de fin de grado, ese trabajo va a dar la foto de ese tema en ese momento, por lo tanto es útil. Si haces una lectura más o menos afortunada, pues será mejor o peor trabajo. Pero muchas veces los trabajos de bibliografía pues terminan siendo un poco de una colección de conceptos que el pobre sufridor de unas cuantas lecturas ha conseguido extraer de ahí. Pero no entiende muy bien, o no ha podido entender, como ha insistido Adolfo, en lo importante que son los distintos elementos, los autores, qué escuelas puede haber, qué palabras clave son sustituidas por otras, que vas leyendo y no entiendes por qué antes se decía una cosa y después se dice otra, y el artículo clave pues lo puedes encontrar, en el que hay esa... No sé si me explico, me estoy enrollando. Y no... No. Vale. No, a ver, no está mal dicho. Pero bueno, el objetivo sobre todo del curso es lo que he dicho. La frase clave es aprender a aprender. Que está abierta, que estaba orientada especialmente a profesor y alumnos, sí, bueno, porque el objetivo original del trabajo final de grado y que ha dado lugar a este curso era ese. Pero que vamos, que básicamente cualquier persona que quiera saber cómo hacer una búsqueda en internet y cómo leer artículos, los artículos científicos de una colección bibliográfica, lo que está aprendiendo básicamente es a aprender, es decir, a sacar información relevante, que no es poco, que la colección bibliográfica esta que tiene aquí son 2.321 documentos.
son a lo mejor un año de trabajo, ¿es eso o más? No, necesitas un criterio y esta herramienta te permite obtener ese criterio. Y además te fuerza a usar un flujo de trabajo determinado, que también es muy bueno para, para obtener resultados siempre coherentes. Te voy a enseñar también cómo elegir una colección bibliográfica u otra. Pues en general, sí, el objetivo está orientado a profesores y alumnos, pero en realidad es para toda persona que quiera aprender a aprender. Vale, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a Adolfo y Palazón. Y enhorabuena por el trabajo y muchas gracias a todos, a los ponentes y a los que habéis asistido a la charla. Yo creo que han sido dinámicas, me ha gustado mucho que ha habido cambios de temáticas y que, bueno, todos hemos aprendido algo nuevo. Y nada más, el mes que viene estamos preparando otro taller de SEM, pero bueno, ya os llegará información y encantada de contar con vosotros y vamos hablando. Cualquier aportación siempre es bienvenida, como sabéis, y aquí estamos. Bueno, un abrazo. Y tenemos la lista, que todo el mundo puede escribir a la lista pidiendo, preguntando u ofertando, que no está de más. Todo es bienvenido. Animaos a contarnos qué estáis haciendo, porque a veces lo que parece trivial, pues para otras personas con otras formaciones o que no han entrado en el problema o no se atreven, puede ser muy interesante. Venga, muchas gracias. Pues, Adiós. Adiós. hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.